cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Manera, el tema que traemos hoy a la sección de tecnología tiene que ver también un poco con lo que hablábamos con Eduardo Sánchez Cabazón, que hablábamos de las aplicaciones para ligar, porque probablemente estemos viviendo la experiencia colectiva más traumática de nuestra generación, pero ¿se imaginan que además la hubiésemos vivido sin Internet? Jaime García Cantero, director de contenidos del País Retina, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Sí, bien también, ahí, en la fase cero. En la fase cero. Hace unos días, Jaime, en el periódico, en El País, tú hiciste el ejercicio de ucronía, de periodismo ficción, de imaginar cómo hubiera sido esta crisis de haber ocurrido hace 25 años, en 1995. Ahí no había Internet. Ahí no había Internet. ¿Qué salió de ese ejercicio? Bueno, pues yo creo que el mensaje fundamental es que hubiera sido mucho más duro, hubiera sido mucho peor todo esto sin Internet. Pero es verdad que hay variables que cambian hasta el mismo concepto de pandemia, ¿no? De cómo hubiéramos llegado a ella y cómo hubiéramos salido. Fundamentalmente el hecho de que en 1995 se viajaba muchísimo menos. Los datos de la Organización Mundial del Turismo son que entonces, en el 95, antes de Expedia, antes de los primeros buscadores y comparadores de Internet y de encontrar vuelos baratos, había 500 millones de viajes internacionales al año. El año pasado hubo más de 1.500. Es decir, hemos triplicado el número de viajes. Más viajes son más contactos globales y más capacidad de propagación. Entonces todo el mundo piensa, o ese es un poco el consenso, que hace 25 años se hubiera transmitido la enfermedad bastante más despacio. Luego, si quieres, entramos, porque no solamente es que viajemos más, sino es que viajamos a sitios diferentes, ¿no? Él piensa que antes el turismo estaba muy limitado a ciertas zonas, ¿no? Las zonas turísticas. Hoy turistas hay en todas partes. Piensa que yo creo que los que vivimos en el centro todos tenemos Airbnb en la planta de arriba, ¿no? Entonces, el turismo está en todas partes, los viajeros están en todas partes, y esto, desde luego, y algún día lo analizaremos, ha sido fundamental en esta expansión. Pero también va a ser fundamental Internet en la salida de la pandemia, ¿no? Y en el avance de la técnica. Hoy, cuando vemos estos datos en tiempo real, serían imposibles sin Internet, y una parte que se ve menos, que es la científica, ¿no? Los científicos compartiendo datos y utilizando Internet para ser capaces de adelantar estas investigaciones, van a encontrar una vacuna muchísimo. Claro, tú imagínate todos los colectivos científicos de cada uno de los países trabajando por su cuenta, sin tener un lugar donde depositar, y además de manera instantánea, de manera momentánea. Esto me parece increíble ahora. Sí, fíjate, hacíamos el ejercicio también, entrevistamos a Ángeles de las Heras, que fue secretaria de Estado, que es investigadora, pues que ya estaba investigando en el 95 y bastante antes, y ella decía, ¿no? En el año 95 ya estaba en la Universidad de Córdoba para hacer consultas aquí a la biblioteca, tenía que venirse desde Córdoba a Madrid, coger ir al laboratorio, hacer sus pruebas, cogerla y volverse para Córdoba, ¿no? Hoy todas las bibliotecas están abiertas, todas están en Internet, toda la información es digital y el avance es infinitamente más rápido. Claro, hablábamos de la influencia de Internet a la hora de propagar la epidemia, aunque la mal llamada gripe española también se propagó por todo el planeta y entonces no había viajes low cost. Pero bueno, pero sí, la importancia de Internet para eso, la importancia de Internet para la salida, pero también la importancia de Internet durante la epidemia, es decir, durante el confinamiento. Imagínate todo esto solo con el teléfono móvil, que en algunas casas, que yo soy mayor, ponían un candado para que no utilizáramos. Hubiera sido dramático. En el año 95 el 2% de los españoles tenían teléfono móvil, es decir, nadie tenía teléfono móvil. Y como tú bien decías, no solamente es teléfono móvil o teléfono fijo, es que el teléfono fijo generalmente era un teléfono familiar, es decir, había un teléfono por casa. Entonces yo creo, los que éramos adolescentes en aquella época, yo creo que todos hemos sido víctimas de esto, ¿no? De que tu madre o tu padre no te dejaran llamar. Voy a poner un candado al teléfono, era una de las amenazas. Porque estaba siempre comunicando. Entonces pensemos simplemente ese hecho, ¿no? El hecho de no tener un teléfono para cada uno, cómo hubiera cambiado nuestras vidas durante esta pandemia y cuántas familias hubieran tenido conflictos graves por hijos adolescentes queriendo usar el teléfono. Y luego para entretenernos, porque la verdad que gracias a Internet hemos podido teletrabajar, hemos podido teleeducar, hemos podido mantener el contacto con la familia, con los amigos, pero incluso para entretenernos. En los 90, por ejemplo, hubiéramos puesto la radio analógica, por supuesto, y hubiéramos encontrado cosas así. ¡Gol de 0! Ha marcado para el Deportivo. Y el trapero va dibujando círculos por la manzana. Que Lolita está luchando por superar el dolor producido por la muerte de su madre y de su hermano. ¿Cómo estás, Lola? Intentando sobrevivir. Este sábado, después de Carrusel, el cine en la SER. Claro,
Claro, y si nos hubiéramos pedido nuestro programa de radio preferido, no hubiera habido manera de recuperarlo. Eso que he dicho yo antes con Eduardo, que la gente se descargue el podcast, que así va a haber, eso hubiera sido imposible. Pero en la tele hubiéramos visto esto. Buenas noches, el juez Moreiras. Continúas en la cadena 40 y Canal Plus. Buenos días, chicos. ¿Cómo están mis niños esta mañana? Me gustaría escribir una canción. ¿Por qué me habré levantado con tanta marcha? What is a boy to do? El entretenimiento, concretamente la forma de ver televisión, ¿es lo que más ha cambiado de los 90 ahora? Sin duda. El cambio radical, no solamente por la evolución de Leticia Sabater, que acabamos de escucharla, sino por... En aquella época todavía, como dicen los teóricos, no se veían programas, se veía televisión. Es decir, tú te sentabas y veías lo que había, ¿no? Lo que te echaban. La televisión de tubo, el a ver qué echan. Hoy esto se ha roto completamente. Pensemos en todas las plataformas que hoy tenemos, todas las series, esa capacidad de elegir lo que quieres ver, que entonces no existía. Pero también es interesante la fragmentación de las audiencias, ¿no? Sonaba Médico de Familia, ya hacía audiencias de 10 millones y medio, de 11 millones. Hoy una serie de éxito, como puede ser La Casa de Papel, no llega a 2 millones. Claro. Esta es la diferencia. Y aparte eran 11 millones viéndolo a la vez, todos sentados en su salón. Esperando que llegara la hora que empezara la serie. Hoy La Casa de Papel hace 2 millones, sí, pero en 2 meses, cada uno lo ve a la hora que quiere. Entonces, esa capacidad que tenía la televisión, como dice Roman Gubert, ¿no? De ser un púlpito disfrazado de ventana, que la frase es maravillosa, pues hoy la ha perdido, ¿no? Una televisión mucho más fragmentada, que nos permite entretenernos mucho más. Pensemos en los niños, que en aquella época solo podían ver dibujos animados a la hora del desayuno. Una franja determinada. La hora del desayuno o la de la merienda. Bueno, en tu generación era el desayuno, la mía ni siquiera a la hora del desayuno. Sí, la mía ya era el desayuno, que podías ver a Leticia Sabater y los Caballeros del Zodíaco, que era que tú ibas al colegio revolucionado. Bueno, pues este fin de semana en Babelia, el Nobel turco Orhan Pamuk contaba que lleva 4 años escribiendo una novela sobre la epidemia de peste en Estambul en 1901 y explicaba esto. En un mundo sin periódico, radio, televisión ni internet, la mayoría analfabeta no disponía más que de su imaginación para discernir dónde estaba el peligro, su gravedad y el grado de tormento que podía causar. Esa dependencia de la imaginación daba a los miedos de cada persona una voz propia. Claro, ¿no es una paradoja que 120 años después Internet esté contribuyendo también a amplificar, a diseminar los miedos, los bulos, las mentiras, las suposiciones? Pues claramente sí, ¿no? Tú decías antes, si hablabas de la gripe española, que es un ejemplo de un gran bulo también, ¿no? Es una gripe que no fue española. Exacto. Y bueno, se le dio ese nombre, bueno, porque las grandes potencias que estaban en la guerra no querían reconocer que tenían peste y España fue el primero en reconocerlo. Entonces, bulos ha habido siempre. Lo que ha cambiado hoy es la capacidad de distribuirlos, ¿no? Que tiende a infinito y la capacidad de generarlos. Pero bulos ha existido siempre. Lo triste es que con una herramienta tan poderosa como la que tenemos, no solamente no hayamos sido capaces de hacerlos desaparecer, sino que parece que han crecido hasta muy cerca del infinito. Mira, de esta crisis podremos sacar una conclusión clara, y es que el acceso a Internet se ha convertido en un derecho básico del ciudadano del siglo XXI, y lo hemos visto sobre todo en la brecha que se ha abierto en la educación. Esta es la idea que defiende Genís Roca, es arqueólogo de formación empresarial y fundador de la consultora Roca Salvatella. Genís, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Confinado, pero feliz. Vale. ¿A qué derecho que hayamos conquistado en el pasado podría compararse el derecho al acceso a Internet? Creo que se podría comparar fácilmente con el derecho a la educación. No importa tu clase social, no importa tu origen, pero cualquier niño o niña en este país tiene derecho a la formación y a la formación de manera gratuita. También tenemos todos derecho a un servicio de salud, y eso nos define como una sociedad diferente, por ejemplo, de la americana, que ese derecho a la salud no está reconocido para todos. Y yo creo que el acceso a Internet está en esa categoría de derechos básicos que definen lo que es ser ciudadano en un mundo moderno. ¿Debería estar garantizado este acceso? Hablamos mucho de la educación, del acceso a la educación, del acceso a la sanidad. ¿Debería estar garantizado el acceso a Internet? Creo que sí, porque si no tienes acceso, se ha demostrado que en situaciones como las que estamos viviendo estos días, si no tienes acceso a Internet,
se pone en riesgo tu acceso a derechos que sí que hemos aceptado como básicos, como por ejemplo la educación. Si ahora no tienes internet en casa, podría ser que tus hijos tuvieran dificultades para continuar con su proceso educativo. Si ahora no tienes internet en casa, podrías tener dificultades en breve a poder acceder a servicios como la salud, porque ahora en algunas ocasiones vamos a ver cómo se va a desarrollar todavía más la telemedicina. Sí. Y si tienes, según, no sé, una mancha en la piel, podrías enviarle la imagen a un dermatólogo para que te la analizara, pero todos esos servicios dependerán de que tengas un acceso a internet. Y ahora ese acceso a internet nadie te lo garantiza, solo depende de que tú tengas la capacidad económica de contratar ese servicio y pagar su cuota mensual, y de que una operadora privada haya decidido invertir para acercar la fibra hasta tu casa. Ahora te voy a preguntar qué puede suponer para las empresas tecnológicas que prestan el servicio el hecho de que pasara a ser un derecho. Lo voy a hacer en un par de minutos. Hoy por hoy. Radio Granada, Cadena SER. Grupo Reycar, empresa referente en el sector de la construcción en Granada, es ya una gran familia formada por su gran plantilla y todas y cada una de las 1000 familias que han confiado en nosotros durante los 20 últimos años. Por eso ahora Grupo Reycar les devuelve esa confianza proporcionando a todo el que forme parte de ella equipos de protección contra esta terrible pandemia. Ponte en contacto con nosotros si eres uno de ellos. Que la fuerza nos acompañe. En Bodegas Maset sabemos que ahora valora más que nunca poder compartir comidas y cenas en familia. Para que pueda disfrutar de estos momentos, durante este mes, comprando nuestros vinos y cavas, conseguirá regalos y descuentos excepcionales. Llame ahora al 900-200-250 o entre en maset.com y le llevaremos nuestros productos como siempre a su casa sin gastos de envío. Bodegas Maset, directo de la bodega a su casa. Ahora más que nunca, Radio Granada con el turismo y la hostelería de nuestra tierra. Programación especial en las emisoras de la SER de la provincia para analizar la situación de uno de nuestros principales sectores productivos tras la crisis del coronavirus. ¿Cuál es el futuro de nuestro turismo? ¿Cómo superarán nuestros bares, restaurantes, hoteles y resto de empresas este momento? ¿Volveremos a la ocupación y nivel de visitas anteriores a la crisis? Este jueves 7 de mayo, especial Hoy por Hoy sobre el turismo y la hostelería de Granada, desde las 11 de la mañana en Ser Más Granada y a partir de las 12:20 en Hoy por Hoy Granada. Patrocina Granavisión, lo mejor está por llegar. Colabora Asociación de Guías e Intérpretes para el Patrimonio. Radio Granada con nuestro turismo y su futuro. Este país está lleno de personas que dirigen maravillosas empresas. Son ejemplos de empresas maravillosas que ayudan a que tú te quedes en casa y a las que tú ayudas para que no tengan que parar su actividad comercial. Haz la renta desde tu casa con Consultora Granadina. Descárgate gratis la aplicación Presenta tu Renta o consulta presentaturrenta.com. ¿Necesitas desinfectar tu hogar, trabajo, comercio o local? Llama a los profesionales de Biofitos Granada. Cadena SER. El poder de la voz. Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La SER y Usted, Agenda de Servicios Útiles. Si anda buscando pasatiempos para sus hijos, la Fundación ONCE le recomienda Cuentos que contagian ilusión. Es una colección que incluye manualidades para hacer en familia. Puede encontrar estos cuentos en la biblioteca infantil de la Fundación ONCE. Esta iniciativa busca mostrar a los niños qué es la discapacidad y fomentar en ellos valores como la no discriminación y la tolerancia. Los cuentos están disponibles en castellano, catalán, euskera, gallego e inglés. Si quiere acceder a la biblioteca de la Fundación ONCE, solo tiene que entrar en esta página, biblioteca.fundaciononce.es. Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días. Acabo de terminar una videoconferencia con 7 de mis alumnos en los que hemos estado resolviendo los ejercicios que yo les había enviado. Utilizamos también todos los recursos que tenemos, incluso personales, a nuestra disposición, como ordenador, tablets, iPads, teléfono móvil, para intentar adaptar las explicaciones a la discapacidad de cada uno de los alumnos. Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Time keeps on coming. I've been all around.
García Cantero hablando de Internet y el confinamiento, Internet y la epidemia. Estamos también con Genís Roca, que es arqueólogo de formación, empresario y fundador de la consultora Roca Salvatella. Genís, que defiende que debería estar garantizado el acceso a Internet, como está garantizado el acceso a la sanidad o el acceso a la educación. Genís, ¿qué supondría o qué supone para las empresas tecnológicas que prestan el servicio de acceso a Internet el hecho de que pasara a ser un derecho? Hombre, básicamente el despliegue de infraestructuras y el tema de tarifas. El despliegue de infraestructuras, ahora hay un tema muy recurrente, que es que para estas empresas en muchas ocasiones no es rentable hacer llegar el acceso a Internet a núcleos rurales o zonas alejadas, como tampoco lo era en su momento hacerles llegar la electricidad o el agua potable, pero para eso vivimos en sociedad y en comunidad, pues para entre todos. Al final son gente que también paga sus impuestos y tienen derecho a esos servicios básicos. También hay un tema de cuotas, hasta cuál es el precio mínimo o cuál sería el precio máximo que se podría pedir como mínimo a un ciudadano para poderse conectar a Internet. Claro. Hablaba Genís de las infraestructuras. Poco antes de que se decretase el estado de alarma, nuestros compañeros de La Ventana hablaban con Mariló Gutiérrez, es la alcaldesa de Magaz de Cepeda, que es un pueblo de León, donde apenas llegaba ni la cobertura de móvil ni Internet. Y esto contaba de sus negociaciones con las compañías. Ya llevamos tiempo intentando pues que si hay otras operadoras, facilitándoles, tenemos terreno, poniendo a disposición de un poco lo que necesitan, ¿no? Pero bueno, pues sí que estamos con alguna que parece que así con un poco de suerte se va a instalar. Alcaldesa, buenos días. Buenos días. ¿Habéis vivido el confinamiento sin Internet? Pues mira, en muy malas condiciones, ¿sabes? Va lentísimo, eso cuando lo tenemos, entonces, bueno, pues un poco triste, ¿sabes? La situación. Hablábamos antes de la brecha que se puede abrir, por ejemplo, en la educación, ¿no? Ahora que los chavales tienen que teleestudiar. Después preguntaremos por teletrabajar, pero tienen que teleestudiar. Magaz comprende 6 pedanías, la más grande tiene más de 100 habitantes. Entiendo que entre vosotros hay niños, estudiantes, universitarios. ¿Cómo lo han hecho? Pues sí, exactamente, mal. Y luego, pues también depende un poco en cada pedanía, pero bueno, en el mejor de los casos, pues va muy despacio, con muchas complicaciones, incluso, bueno, pues en algunos casos ni pueden hacer, ¿sabes? Entonces, bueno, pues mal, lo llevamos bastante mal. Y ya nos olvidamos también de ver una película de Netflix. Buah, olvídate, eso ya ni te cuento. Sí. Dime una cosa, alcaldesa, las empresas que suministran el servicio, ¿qué razones os dan para no atenderos como es debido? Bueno, pues que está dificultoso. Tampoco no te creas que se dignan en darnos explicaciones, ¿sabes? Entonces, bueno, somos, claro, una pequeña población, lo que nos pasaba con la telefonía móvil. Entonces, por más que insistes y pones a disposición todo lo que está a nuestro alcance, que mira que ahora, por ejemplo, estamos desde el ayuntamiento, junto con una fundación, haciendo un estudio de nuestra situación y de ver si hay alguna posibilidad de algo, ¿no? De que nos llegue, de tener algo más de acceso. Entonces, bueno, pues sí que estamos ahí y bueno, pues poniendo a disposición, como siempre, todo lo que esté a nuestro alcance, porque claro, luego es una competencia impropia, no es una competencia municipal, con lo cual, pues también más dificulta. ¿Qué ocurre? Pero de quien es competencia, pues no nos hacen caso, nos tienen como nos tienen. Entonces, bueno, pues a ver si junto también estamos en contacto con una empresa de telecomunicaciones y esta fundación, a ver, haciendo el estudio, si podemos conseguir, pues a través de colocar algún repetidor o, bueno, no sé, lo que ya nos lo dirán los técnicos, y bueno, pues intentando dentro de nuestras posibilidades, pues a ver si somos capaces de conseguir algo más. Debería ser un derecho, ¿no?, el acceso a Internet. Hombre, claramente, porque luego otra cosa, a nosotros este servicio, mal servicio, entre comillas, ¿no?, encima nos es más caro que en otros lugares donde sí que tienen, ¿sabes? O sea, nosotros pagamos el doble por un servicio que encima en estas condiciones, que a veces ni tenemos, y cuando lo tenemos, bueno, lentísimo y de pena, ¿no? Entonces, bueno, encima es que nos cuesta más, con lo cual, pues imagínate cómo estamos. Alcaldesa, muchísimas gracias. Nada. Hasta luego. Adiós. Muchísimas suerte. Genís, claro, lo peor es que dice, es que no contamos, es decir, no les interesa a las empresas. Esto debería haber una legislación, ¿no? Yo no sé si piensas que va a cambiar esta legislación o va a avanzar, viendo además casos como estos.
Bueno, esta crisis que estamos sufriendo, siempre se ha dicho que todo el mundo está comentando estos días que esto ha venido para quedarse, nada será igual, nos ha dado un empujón definitivo para entender las oportunidades de lo digital. Entiendo que en esa línea debería ir. Esta pandemia ha generado unas situaciones que ha hecho evidente que hay servicios como este que deberían ser básicos, que tenemos que garantizar y que tenemos que revisar un poco la carta de derechos y obligaciones entre ciudadanos y Estado. Genís, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. A mí es que me sigue pareciendo increíble lo que cuenta la alcaldesa, pero es que no nos hacen ni caso. A mí un exministro me contó una vez que las comunidades autónomas, las 17 le habían pedido kilómetros de AVE, pero ninguna de las 17 le había pedido kilómetros de fibra. A lo mejor es que todavía el retorno político de esto no se ve. Esperemos que cambie, ¿no? Lo que decía Genís, ahora todos decimos que va a cambiar, veremos si cambia. A ver si es verdad. Jaime, hasta la semana que viene. Gracias, un beso.